El objetivo de este video es dar a conocer el proceso de transcripción en la célula eucariota y procariota. De igual manera, explicar la secuencia de proteínas que se utilizan en el proceso. En eucariontes, la regulación del inicio de la transcripción ocurre a diferentes niveles, que son nivel promotor, nivel estimulador, nivel de la dinámica del nucleosoma, nivel de condensación del cromosoma. El nivel promotor y el nivel estimulador son utilizados por los procariontes. Promotor: son señales del DNA que le indican al aparato de transcripción cómo debe iniciar una transcripción en un sitio específico cerca del promotor. La actividad del promotor puede ser regulada por la unión de factores auxiliares en sitios disponibles, y estos a su vez se determinan por el posicionamiento del nucleosoma dependiente de la reestructuración de la cromatina. La frecuencia del inicio transcripcional es un promotor determinado y depende de la eficiencia con la cual éste se une y organiza el complejo de iniciación transcripcional. Todos los organismos tienen una proteína que abarca o une directamente la polimerasa de RNA tipo 1 al DNA. En eucariontes hay diferentes complejos de factores transcripcionales que son los encargados para el posicionamiento de las polimerasas de RNA tipo 1, 2 y 3. El proceso de transcripción inicia cuando en la cadena de DNA aparece una secuencia de nucleótidos que se llama sitio de promoción o punto de inicio. En la procarionte, este punto es el DTGATA y en la eucarionte la caja TATA. TATA porque es la secuencia timina, adenina, timina, adenina. Cabe destacar que este punto aparecerá 35 nucleótidos antes de donde inicia la transcripción de la cadena. En la procarionte aparece el nucleótido +1 donde la transcripción va a iniciar. En el punto de promoción se va a permitir que la polimerasa se una a las proteínas factores de transcripción. A la procarionte se unen 4 subunidades, 2 grandes y 2 pequeñas, beta, beta prima y 2 alfa, y una más accesoria, sigma, que llevará la función de reconocimiento del sitio de iniciación. Y posteriormente, al formar 10 nucleótidos en la cadena de RNA, va a abandonarla. El conjunto de estas 5 se le va a llamar holoenzima. En la eucarionte se van a sumar 2 subunidades grandes que equivalen a la beta y a la beta prima de la procarionte, y 12 subunidades más que serán pequeñas, entre las que se encuentra la TF2, que tiene la función de helicasa por medio de sus brazos EXP. También va a estar el factor TF2D, que va a hacer que la caja TATA se alinee a la polimerasa a través de la cadena. También va a estar la TAF y la TAB, que van a contactar con el DNA, el punto de inicio, y van a influir en la iniciación. El dominio carboxilo terminal, que va a mantener su actividad y movilidad a lo largo de la cadena molde. Conforme la cadena ha sido abierta y se va haciendo la transcripción, la burbuja se irá cerrando, debido a que no hay ninguna energía ni ninguna proteína que haga que la cadena se mantenga abierta. Y del otro lado, se va a hacer un superenrollamiento, porque tampoco existe una enzima que haga que esto no ocurra. La polimerasa, al reconocer el punto de inicio, por medio de sus brazos XP del factor TF2, va a liberar energía por hidrólisis, rompiendo la cadena. Se va a favorecer a la polimerasa para que agreguen nucleótidos trifosfato, es decir, lee guanina y pone una citosina trifosfato. Va a sufrir hidrólisis, perdiendo un difosfato y dejando como citosina monofosfato. La siguiente será una adenina y pondrá un uracilo por ser RNA, que será igualmente trifosfato, y se perderá nuevamente un difosfato, dejándolo como uracilo monofosfato. De esta forma se va a liberar energía para que la polimerasa pueda seguir poniendo nucleótidos. La unión de la polimerasa RNA
A DNA se le llama complejo cerrado. La burbuja de transcripción de 18 bases se le va a llamar complejo abierto. Conforme se va formando hay una proteína iniciadora. Se organizan las proteínas para formar un exón, que es donde se encontrará la información genética activa, y luego se forma un intrón que protegerá al exón, y se van formando proteínas de terminación que posteriormente se van a eliminar para solo dejar al intrón y al exón. Conforme avanza la polimerasa y al formar de 15 a 30 nucleótidos, va a liberar una proteína que sirve como anclaje entre codones. Toda la cadena de RNA formada es la transcripción primaria. Al avanzar y conforme se empieza a acercar a la terminación, la RNA SN en la eucariota y la procariota RHO va a formar un anillo que irá en dirección contraria a la polimerasa, es decir, irá de 3' a 5'. Cuando la polimerasa reconoce el codón terminal, el anillo corta en el codón terminal. Al desprenderse, que es la transcripción primaria, vendrá la fase de maduración donde va a ocurrir el splitting. En las procariontes, la mayoría de los transcriptos primarios son funcionales inmediatamente después, e incluso durante su síntesis. Es decir, que estos RNA mensajeros participan en la traducción sin modificación alguna. En cambio, en el eucarionte ocurre lo contrario. El RNA mensajero se produce en el núcleo y su traducción ocurre en el citoplasma. En el nucleoplasma, durante el camino al citoplasma, los RNA mensajeros sufren alteraciones en su estructura. Estos cambios se les denomina modificaciones post-transcripcionales. Es un proceso de maduración en donde se incluyen modificaciones en el OH 3' con la adición de un poliadenilato y con la adición de un protector. Este protector será el 7-metilguanina. Se va a formar una unión alternante para eliminar los intrones y unir a los exones. Los genes deben de ser regulados, ya que no es necesario que se expresen, transcriban y traduzcan todo el tiempo, sino cuando es necesario. Entre los organismos procariotas, como las bacterias, cuyo genoma es muy pequeño, los genes se organizan en forma de operones, como se describió en la historia genética. Es decir, que varios genes involucrados en la misma ruta metabólica se transcriben juntos y son controlados por el mismo promotor. Ejemplifica esto es el operón lactosa, que posee dos tipos de control de su expresión, el control negativo y el control positivo. El control negativo se debe a que la proteína que regula el promotor, impidiendo la transcripción, es una proteína represora. En el caso del control positivo, es una proteína reguladora positiva la que controla el sistema. Es una proteína que se une al AMPC, que aumenta ante la baja de glucosa en el medio y aumenta la tasa de transcripción. La transcripción en las células eucarióticas está controlada por proteínas que se unen a secuencias reguladoras específicas y modulan la actividad de la ARN polimerasa. En eucariotas, las proteínas reguladoras de genes pueden influir sobre un promotor aun cuando estén unidas a una secuencia de ADN distantes a miles de nucleótidos. Estimuladores. El empaquetamiento del ADN en la cromatina constituye un factor regulador importante. Regulación del inicio de la transcripción por factores transcripcionales. Esto puede ser por remodelación de la estructura cromatínica. Los factores remodeladores de la cromatina facilitan la unión de los factores de transcripción al ADN alterado, la organización de los nucleosomas. Metilación del ADN. En eucariotas, la metilación de los residuos de citosina está asociada a la inhibición de la transcripción genética. Regulación de la transcripción por ARN no codificante. Moléculas de RNA de la interferencia pueden reprimir la transcripción de genes homólogos mediante su asociación con un complejo proteico, que induce modificaciones en las histonas que resultan en la formación de la heterocromatina. Regulación de la elongación.
En algunos genes, las moléculas de RNA polimerasa 2 que han comenzado a transcribirlos se detienen poco a poco después del promotor. Estas polimerasas detenidas reanudarán la transcripción tan pronto como reciban las señales extracelulares adecuadas. Conclusión. La transcripción es el proceso por el cual se sintetiza un ARN usando como molde el ADN. La mayoría de ARN es sintetizado por la enzima polimerasa 1, el ARN ribosomal, el de transferencia, los pequeños ARN nucleares o citoplasmáticos y por supuesto los ARN, que terminan siendo traducidos a una cadena polipeptídica.